Ey, chapa, peina, coina, me imagina, bueno, mañana venían de programa, mi ven de programa entero, vete, va, ven, dulce vagina, lo mitad, imagina, atoralo, hermano, fuera, ven aquí, tu pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapuay de Peña, que cuida su parte, me lleva, ven, nivel, ame, PM, amboasao, PM, aitu, me vende a Ari, vete, y abrazo, rompe espalda, marete por a, peisa, ya, jari, ese edición número 591 de Caijatora, 591, saque 600, edición número 600, yo puse hina, espera, fecha, coisa, ame ya, esa hina, más 595-985-162-975, ya ne bumburipo, pewa, pepa, baja, peaja, pecutu, haya, pembo, mala vende mensajito mío, más, hina, abu lleguen entero, vete, a ver, espera, pero ya puse acá, vejina, o parviete redes sociales, rupive, imagina, yeme WhatsApp, YouTube, yeme Facebook, yeme Telegram, ella veí, lo mitad, Mozambique, más dice, ñande programa, acá, hija torado, más dice Messenger, ve ahí, hoy un WhatsApp, oye, tema. Pese llegó a hina mediante upea o parviete, y saben, viajan en envía, pues, y lleguen entero, esta pichacuera, una pensaña, que te envía, pues, vejina, peaco Paraguay, y después, a pesar veí, te está ambueve, oye, hina, ñande, compatriota, fuera paraguayo, oye, pues, a tu grupo paraguayo, ¿verdad? A tu paraguayo, Jaisa. A usted o de todo compartir, cuida mía, a usted o joven que hija toray. A pecha, a llegue pastor Sergio, a llegue hermano querido, ya pujar yandeina con video mi, ya compartir, ya jao yupi, o joven de, pero moina la toco y lo instala, peikio vela YouTube, sino Facebook vela, y cuando va este coba ya ja seina. Hay cuango pues hubo la mensaje ñandela, oye estudia jajina Efesio, oye estudia Gálatas, Juan, anda esa y la toco y fuera mía suscriptores ahí, suscriptores ya mi je oyupin bojina, pero oyupin por lo menos algo es algo, ña peñeñando canal hermano querido, o sea es pase me va a ser que era ahí. Allá Patro Sergio oyente, oye, o si no, yo Patro Sergio, ahí lloró, ya apoyan de la video, mía y nada, y pollo más, a ver, no hay más ni beta. Pero oye, esa, oye, se revisar y tanto años esa, pega con video, tanto años revisar, pues, pesa y para hoy, donde, pues, cada hija tora bebe ya no está. O si no, estudio bíblico en Guaraní, ve que tú ve que hija, pescable, cada hija toraja, ya, peicumbu, imagínate, estudiar, imagínate. Ñande maite ir oriente vete a ver chamo ñande seguidores fuera oña YouTube ñande seguidores fuera Facebook guaja pecha ve ni naya ese sistema radio WhatsApp que ñande rendúa hina WhatsApp y a este maina o parpiete grupo ve oye tema ri que no este Telegram fuera guay oño rendúa sí o falta ve ñande va esa tico lleve a corresponsal hina vamos a vivir ñande Telegram ve y no. Pero de que estamos ahí, estamos y nada. Saludos a los corresponsales, claro que sí, de todos los departamentos. Mía Jaina, corresponsal de Cadija Torada de Inyección de Esperanza. Como saben, Villegas, vea con audio guaraní, castellano, peguayi, ya puede estudio fuera. Tapiza fuera, en todos los grupos. Fuerza aquí los muchachos, fuerza aquí las hermanas, ya veis. Bueno, ya mi ya recuerdo niñativo ahí anga para ver cote estamos pe llevarle cera mucare ven bujan guañi pitino y fuera ya en WhatsApp también aparte igual pega línea personal linda bebe video pero oye cuál para hoy los dos yo y patrocinio bueno ya pitagina a ver ya aclaramían algunas cosas bueno cuestiones de estoy saliendo de algunos grupos sí y esa a mí a filtraina porque no me ve más ni en botadita no me ve más ese teléfono ya no da más este aparatito y oye satura oye bloquea paja tan base de ouija o si no tú apareces más en handicap tuya ya pomba ve entonces más o menos apuesta envía a 60 a 90 estudios por día cogina ya petecho tenemos más o menos a Bellareco muy gojora esa planilla bueno 36 aplicar con 36 grupos nuevos
A la y pues jugar. A pedir algunos o en ya de compartir ya enviarlo mitad mejina. Se avisan de escribir en la chemba el grupo de páginas pues me van a la mensaje y fuera y nande por grupo era email un grupo pe grupo pe no más o si no hay que tú inscribirlo en el grupo pe algunos puede irse pues se puede particular algunos enviar yo como que hola se planilla ya sea a mí ahí bien o más hecho fuera particular. O sea, en privado, hice la y grupo para este coja semana que dio donde cual la aguanta bien para nada, sí, 30 3 4 5 6 7 8 que no es 10 11 18 18 sería 36 grupos peñinos. A la sí o sí y son grupos nuevos de todas las congregaciones. Apengo están los hermanos particular y algunos conocidísimos. Ya umi vale ima mi are más ahora hoy otro compartía en die escuelas y no pepe la estudio miango hace porque no me ve más vea hermano querido no me ve más bajo teléfono algunos ni inscribirse y la grupo peja o sea no se saturado oye hace llegar la de grupo ya probar llegar no este te y hace mi ya oye algunos y de provecho oye tú algunos en inscribir handica tú y compartir va pepe y antes lo vale a mí hace ya hacemos y pues oye tu grupo has echado reco 2 3 maestros y vio y la y valeo y la peaco te envía pope ya y o aprende y más y cueja un día ya asesorando más en privado a escuela y encargar al grupo entonces hacen ahí un día bueno no pegándole ese problema así es que ya pe cuá imagina o escribirse ahí grupo pe ya probar cuá imagina hasta que o ipete límite y na vi la mo pe puedo admitirse bueno sí, porque tengo muchas cosas, esta vengo a lo mejor ya te hacer la grupo y nada, pero digo igual al toque lo mitad yuren de estudio sea aña a cualquier celular me mandé a veces al toque yuren deja peaco celular besar organizado para ite entonces tal estudio tal capítulo tal versículo y vamos a hacer y vamos a hacer ya enviamos yo a ver más entonces de ahí que me queda poco oye satura pase así es que más o menos una vez en ese caso la necesito ya ni a aprender pues si llega imagina ya ayer retiras buena uno bueno y es a mí otro ahí con vaina partía y mañana porque pregunta de Pablo y para 9 sí justo entramos en el capítulo 9 entramos en el capítulo 9. Bueno, pero cuestiones de cómo uno sabe si realmente tiene el llamado para tiempo completo o si tiene que trabajar. Algunos dicen que tiene llamado completo pero no aporta casi nada en la enseñanza y recibe beneficio de las congregaciones. Me refiero a los líderes o pastores. ¿A qué va? Bueno, Pablo capítulo 9, verso. Casi la mayoría del capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo habla de su derecho como apóstol. Y a ver, algunos sí tienen derecho, tal vez no como apóstol, pero sí como pastores o líderes encargados de una congregación, pero tiene que mojar la camiseta. No, ya va, pone a todos los que te 60, 90 estudios por día ya envía los grupos, ni se me pelle quejando. Ni se me se lo más a ver metralla y nada.
Qué bárbaro. Y sí, Pablo tenía, había tiempo que él fue sustentado por los hermanos, sí, 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 sí. Y había tiempo donde él tenía pues su oficio. Oye, po tienda de campaña, ahora mío teñí mi tela, mía, él trabajo vende. A mí hago mi tiempo, mi hago lo ni vende, vea mi tiempo. Trabajo con un hijo. Pero cuando tenía que trabajar de lleno la hora, hay un caso donde él estuvo alquilando presos zambucúicos en Roma, viejo eso. Bueno, y ahí, ahí se le ayudó mucho, o sea. Y sí, japea, es cierto, ahí pegango, tiene caso de tu, vea, hermano, ese, la juzga se yo, y vea. Cada congregación no hay y es distinto, pues, hoy. Puede ser, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo una recoibete institución no ya encargada de CDG ni superiores ni nada que ni presbiterio ni nada que me tenga que estar mandando plata mensual más. Se a pulmón a ver sí a tiempo completo. Pero pea, la tiempo completo, pea la y que tu la entendés jamás porque uno uno tiene que sentir ese llamado y tiene que estar seguro y no dudar de eso. Reye podía tomar las decisiones de porque a tiempo completo no quiere decir que eres copata. Al día eres copata, no faltamos ahí hoy en beber y cota bandeja de plata, pero en mi caso no es así. Hay días, hay semanas, hermano, que no entra ofrenda. Allá puede depender de la generosidad de los oyentes. Esa congregación se un bobo ese ayudamiento de agüero cualquier 5.000 hijas, cualquier 10.000 hijos ya pise ese billetera bebé personal, pero ya me la hacen. A pesar de no sobrevivir esa familia, ni porque es un llamado, un llamado. Ahí al día, vea, Andrea tú eres cuá por andar en dudas y na oyente querido a congregación ese no hija ahora se señató hija ahora hay me we el cote hija ahora hay me taja esa ahora. Entonces estar pendiente de ustedes y tengo que estar pendiente de los estudios que tengo que realizar y los estudios que tengo que te en va esa ya le acompañan de planilla, está por planilla, por control está la cosa. Y eterna, no, vea, no, cada uno vende grupo es muy importante para mí. Yo sé que en cada grupo hay 200 300 que están estudiando. Multiplica mina, la y pues fue una inaugurí. Voy lleno de planilla. 36 grupos nuevos. La misi vea la grupo nuevo y que habe 250 estudiantes. Y multiplican, güey. Jarimia, porque de eso de repente uno te pregunta en el privado o en el grupo Jarimia. Ya tú ya haré eso, güey. Oye, usted mandé evidencia y te pide más estudios y algunos de muy que católico ya popete y debate porque no hay claro yo de peas ahora no y mira, bueno, entramos en el grupo de debate. En el mes, es tiempo completo. Entonces, y hermano querido, o caruna de familia, a caruna che. Pero agregó confianza y esperanza en el Todopoderoso, en el llamado que tengo a aguantar. Pero no es fácil, hermano. Los que están acostumbrados a tener todo, ando falta yo hizo en a níquel. No aguantamos, ahí la ando coño la llamado. Si anda ahí la pende pregunta, a ver la pende pastor miamba ella, pero si no tiene llamado a tiempo completo, no va a soportar. Cuando se trata realmente de trabajar en la obra, vea si depende tan solamente de las ofrendas de los hermanos. A ver, y por ahí más bebé ya obligado 10 más nimba bebé a ver lo mitad o aportarse jaisa y catu jaisa o lucaina. Pues según la recoibe de ella es una congregación de 40, 50 hermanos que sí o sí, o 10 matas y nada, y por problema acá, no, historia se acá no. Uno iba a venir por una moja, anda está y los hermanos. Y otros son la mayoría están a nivel departamental o en otro departamento, ¿verdad? Y grupo fuera, mi bueno. Con grupo na me oí con tu internacional, tu ya tu vende más, güey. Así lo vamos a mandela. Y bueno,
Peixaina, hasta que va, ella moya la para saber que es tiempo completo, pillato viejo ese, o falta pa donde anda y por y no va a ver, es a sama varea, o pesa onda hay tiempo completo la de llamado. Ella es y tiene más huesa hoja, y por acá una cosa y ya, pues. Eh, y llegó hasta ahora 3 años ya estoy en el ministerio a tiempo completo. Gracias al padre o provee o moiti algunos hermanitos se ayuda con el alquiler. Está la luz, yecaru arango, algunos gastitos. Entonces, unía la yacubrilla, a veces pues tan de vive más o menos del 15 al 30, o sea, 15 días la gente, wea. Pepe de sobrevivía. Pepe es oye por acá, huerta hasta el último, hoja y purúa y verdurita. A un mía tiempo completo. Una socorro, a veces tengo que golpearle en privado a algunos hermanos, ve hermano, bate coyo. En médico, en medio, hermano, ni meta y cosa en 10. A pecha hacho. Pero no, porque Shendar y sueldo, mi ministerio no tiene un sueldo fijo para tiempo completo. Ahora no sé, hoy hay congregaciones, hay pastores que tienen sueldos fijos mensuales seguramente. Tienen muchos miembros, diezmados, ofrendar, menos falta. Pero en mi caso es así. O sea, tú ya me debe pedir respuesta a quiénes son los que realmente tienen tiempo completo y quiénes no. Sino, si ese caso un de la esa, o falta pao, o faltata, o hasata, o areañe, te ya no putibeta más ese alquiler para mi hija, o más requerimiento, yo ama ese ilu, mi hija, no, hina, porque sí que ya llega más, ama puma. Pero hasta ahora ni nada sabe, gracias al Padre. Y bueno, ya es a mí otro. Puede hacerlo, instalarse. No. Acá es una ave coronel bogado, sumándolo de coronel bogado y ahí los hermanos de Fran, más o menos 20 miembros de, o sea, 20 miembros. O sea, y pues usted me oí la icatúa, oí la icatúa, y comprende, y la y puto y fueran icatúa y yo puma. Me preguntan si ya alcancé a tener los 100 miembros. Por la forma en que predica, usted me supongo que muchos ya se interesaron en congregar. Va, es coña interesada, hermano. Increíble, en dúo, Hugo, había de para ahí. No, es con la religión, hermano, ese hermano. Con la religión. No, oye, y algunos tienen prohibido venir acá. No tiene prohibido hablar conmigo. Hay que ponerse por testimonio. No me ponerse ya está pisando. Ya tuvo algo que. Pesa, oye, ore dirigente, ore pastores y ore pesa. Y bueno, no, hay 100 miembros. No. Es mandé, juntándolo. Pégalo ore pesa no. Cuento la verdad. Ahora, que aprenden conmigo y grupo. Bebé, tú ya no hay cual, es mandé. Pepe este tiene los días encendidos ahí, pero son en grupos. No es que nosotros nos reunimos acá, como pico en qué pata allá. Bueno. Bueno, el pastor Sergio, o sea, no sé, hermano. Ellos son congregación grande, ya acá, Ima está en San Lorenzo. Ellos sí. Me supongo que están miembros, son iglesias grandes. Congregación grande. Quizás tenga también sus lugares de Apeoporandú, Recopa Anexo. Seguramente ella tiene. Camina ni contactarnos y ella en WhatsApp no hay número. Bueno, a PB y cuadraponado. Se voy a volado por ahí, yo estoy en la zona de Coronel Bogado, capital de la Chipa. No estoy nada, estoy congregaciones allí hacia Central Asunción, no, nada que ver.
No sé si alguno ya está fuerte en esto y quiere trabajar ahí, abrir una congregación, bueno, niños monguetana, o un pe ahí. Tiene ese problema, hija. Pero Pastor Sergio voto, hija. Que él tiene ahí su congregación San Lorenzo y hay que ver si tiene su... acá pregunta si tiene anexo, si... Bueno, cuestión de mía ya es hablar con él. Otro... Bueno, y es allá dilucidada ya, hermano, ya me sacata ya, porque ya le pana, vive. Acá no dice que Pablo tenía esposa. Voy a llamar esta, pues a ver. Jaego ya ponte beti, jaego he indemba, ese fulano sultano mía, ore, cogen 10 en la envire. Eso no quiere decir que él tenía su esposa, y no es indicio, no podemos usar esto como indicio para decir que probablemente Pablo tenía esposa cuando escribió Corintio, a los Corintios. Porque él se refiere a los, oye, refería a Pedro y eso. Pedro, mía, sí, mire, los otros apóstoles tenían esposa. Pero él no, eso no quiere decir que él también tenía esposa o que él ya se iba a casar. Cuidado con eso. Bueno, ya de hoy no no tenemos ese escrito donde dice Pablo que él estaba casado y tenía su esposa. Veango ya Yeshami Seibi. Sí, a muy temo, vaya a comentar ahí. O allí ya pota a ver menos introducción y porque que apa a ver la capítulo 9. Allá ni por uno voy a ver. Obvio, vea. Ah, en el 5. No, nada que ver. Pablo, eso no quiere decir que él tenía esposa. Y Catú, y Catú se güey, y Catú recola se mire conmigo. Y los hermanos que trabajan conmigo en la obra pueden tener. No está diciendo que sí, yo ya me voy a casar y ya tengo que no. Y de Catú y Purupa, versículo ya es más probablemente Pablo estaba casado, pero no tuvo hijo. Tampoco no se puede usar eso. Pero ya majeta, pues, ese está ya en el versículo 5, ya tengo, a ver, y en el versículo 1, y pues no más. Se cuando mañana y nada más o menos va a la vene pincelada, ve algo. Bueno, los acusadores de Pablo no aceptaban. ¿Quién realmente tiene que validar el ministerio? ¿O los miembros que son hombres o tu ministerio tiene que ser validado por el Padre? Bueno, a Pablo no le aceptaron, güey. Y bueno, ese hermano querido, antes que nada, la llamado es del Padre. O sea, por más ministerio grande que sea, algunos única tuya grande ungía y de bueno, voy a ser pastor en tal parte y ya está, donde el la llamado, tal vez ya, pues que te ponen tus abuelas lo mismo, eso es pillarla a tiempo completo o no. O sea, algunos como, oye, pues porque tienen sustento, pero y algo no más que la camiseta y no hay por y fruto. O sea, o cobrar el tipo, o disfrutar, güey, pero no va a la reino, güey. Siempre la misma cantidad, el mismo estudio de siempre, no hay por y avance, no prosperar en la obra. Los ojos en la misma, y a veces con este hermano, de años más para mí, güey, y siempre estoy escuchando algunos versículos repetidos de hace, 20, 25 años, hija, güey. A mí siempre el estudio de siempre, ¿verdad? Y por innovación. Los mismos hermanos de siempre, oye, retirado, güey, en la mañana que la empela y pues, o sea, ya tú, ya es mala. Ahora, ¿quién tiene que validar tu llamado? Es el padre que él llama. Esa, yo vengo a confirmar. Yo vengo a abrir de la puerta, yo vengo a permitir también y reconocer, y apenas no reconoce. Por ejemplo, vimos hace ni reconoce patajina la AP Paraguay, él como pastor. No, que algo así, desbaro. Algunos niños hay que poner, algunos niños no permitir y miembros de los endula de pedazo de enseñanza. Pero eso a mí no me anula para nada ese papá. A mí no me anula para nada que tal congregación me acepte o no me acepte, o tal presbiterio me diga que soy o no soy pastor.
deja y oír la rango, deja y oír la títulos, verdad, vamos a ver, se puede botar los mitad, siendo que me reconoce, no me reconoce, siendo que tengo o no tenga personería jurídica o lo que sea, o lo carné o de las asociaciones, no sé, ustedes ni gato, si yo como con a verdades, ¿verdad? O sea, si me quieren dar, si me quieren reconocer, si bueno, otra cosa. Ojalá no se reconoce y agüere, pues ni gato aquí. Pablo, a Pablo muchos le perseguían, pero su llamado fue, y todavía no puede poner, se vio una esa, se vio no presenta igual el Mesías, se decente añe. Él tenía un aval, era una garantía, el poder del Padre, el Espíritu Santo, y mañana la disfruto. Por su fruto conoceré y puta vez. O sea, ese, por ejemplo, hasta ahora, gracias al Padre, al Todopoderoso, por los hermanos que se contactan conmigo, veo que hay personas que o prosperan, o sea, adelante en el conocimiento, o sea, oí la fruta. Ahora, si no era del Padre, una vez nace en Lucemo, hay nada como hay, oí en bote porque está se lucha, y es a PDP, y no solamente ese, muchos hermanos que están empezando la obra y que no son reconocidos a priori por grandes congregaciones o grandes siervos. Oremia no arranca. Y hoy día a nivel nacional e internacional se escucha y se respeta nuestro programa. Paraguay, ves afuera de Paraguay. ¿Por qué? Porque el Padre fue el que llamó. Ahora por más de que a priori oye ya oye jugar ahora tratar de hereje pequeña que avanzamos igual porque no dependíamos de esas personas, dependíamos de lo que el Padre ponía en nuestro corazón y en nuestra boca. Cada hija Torah, Inyección de Esperanza y muchos otros programas de hermanitos que empezamos acá en Paraguay o allí en Argentina, que nacieron con Inyección de Esperanza. O nacer que descendí en la fe, en la senda antigua, que hoy ya son grandes pastores y están enseñando a otros pastores en Argentina. Si no era llamado el Padre mismo a mi majeta Pepe, la lucha ojasanga, a pulmón, hermano querido. Además, no les cuello, que Padre, qué bueno sería que algunos días, bueno, ella apoyara mensual, vea, que no le falte nada y que sí, amén, y ponete pero no contamos con ese. No contamos con esas instituciones, con esas grandes empresas, con las grandes congregaciones que de una meja un botiquina. Hay cuaina inseguro de ay no porque gustan de. Dependemos de la grandeza del Padre y la provisión. Hoy tenemos, mañana no sé, hay alguno. El país con él, te di a Carú, te di a Rambosa, a Carú. A Cenaja añeno, bueno, padre de cuadra con él un bajo. Pese ya hachu. No, ahí pues hay algunos hemos la sueldo seguro. Y bueno, hermano, si no te reconocen a vos, seguí nomás, si es que vos estás anunciando la verdad. Y si el Padre no éramos. Si te quieren en el ministerio y va a usar tu vida, se porte ahí alguna forma de su psiquita, es JS, o Z adelante en el ministerio. Va a salir adelante ese proyecto. Cada hija Torah era un desafío más vio vete grupito y vendo ñe brumo como pero para hoy lo está ñe mundo y para hoy después ya otro grupo y bebé está otra crisis de la mitad está allí ya o allí tratar de hereje esa jaime no sé cómo habrá sido que se fue el poder del Padre. Peña yo topamos Pastor Sergio ya por mañana de la video oye tú eres YouTube sí. Hemos Pepe Gatuya YouTube, Pepe Magatula, y hoy día voy los endúa. Si es que si es del Padre, el colope llamado para ese ministerio, por forma yo con él ahorita. Pero a Nina debe depender si al hombre le gusta o no le gusta, si le gusta a tu dirigente o no le gusta a tu dirigente. Mota es J de pitado, eso. Se bate cota se la venata a los lo que le gustaban no le gustaban a los pastores de tales congregaciones de tales no. Hay un bebé porque
a priori vea eso me cuida maná iba para allá ya voy para tío Igor. Gracias al padre con la coanga. Oye, me encuentras gente de Igor y me están abriendo puertas, ¿sí? Para estar enseñando, hablando de estas cosas. Y bueno, al fin y al cabo, la ñane preguntando jueces y la oí PTI, pero muy que se tiene que tocar primero. Ese año por ustedes el uno. Ya es a mí, con a ver, otro. Bueno, todo tiene que ver con el ministerio de Pablo. Eh, sí, vamos a hablar de eso también. Esta pea veo por Andulo y Taina la. Bueno, ahí vamos a aclarar. La esposa de los. Bueno, de Isla completos, pero algunos hermanos. Pedro sabemos que fue casado. Y tienen que ser la mayoría casados, no porque por lógica no lo. Si eran judíos más todavía. Acá a priori ellos mandaban ahí familias y. Ese vamos a aclarar lo de Pablo, que no andas ahí, y Pepe, y que está inanga para versículo. Probablemente. Acusador de Pablo, si me preguntan acá, eran de los. Bueno, vamos a entrar en eso. No creo que sean. Ese me no he manejado mía. ¿Y cómo se manejaban esto si le criticaban a Pablo por tener derecho a vivir del evangelio? Esperando que viviese, güey. Al no aceptarle a Pablo ¿cuál es el objetivo? No aceptarle a Pablo apóstol. Y Areteingo, y hasta hoy, hermano querido. Lastimosamente hay congregaciones que creen en el Mesías, pero para ellos Pablo es un hereje. Obra de Pablo no ley. No. Hay congregaciones así. Bueno, allá chata, wea. Vamos a empezar bien. Vamos a tratar de entrar. Antes de Sempolva Pasena, oye, por andar acerca del ministerio. Oye, por andar acerca de mi. Bueno, eso es mentira, hermano. Eso de que los judíos nos apoyan a nosotros. Te cojo eso de Pastor Sergio. Voy a continuar con chistes, vean. Va, hay con judío. ¿Qué judío? Que movio ahí, muy menos gente. Movio la judío, Rucata la plata. ¿Quién judío? ¿Dónde está eso? Michael IPM. O sea. Votando no me se visita ya esa mobaila dólar o iba. No, nada que ver, no te sé, al menos mi situación es, no sé, no creo que a Pastor Sergio los judíos le estén, no sé. Veo que ser judíos que creen en el Mesías, porque si son judíos ortodoxos, mande apoyamos, ahí la con no es la primera vez que dicen esto ahí. Yo no sé, al menos a mí ninguna, esta vez sinceramente, ninguna institución religiosa ni empresa está apoyando este ministerio, cada hija Torah ni mi trabajo acá. A no ser algunos pocos hermanitos que, oye, puede ser. Pero ni que judío, ni que rabino, ni que nadie que esté mirando plata, eso es mentira. Una mentira, un invento. Voy a jugar Argentina y lado voy a ver cuento chino. Probablemente. Bueno, oímos, güey. Ya es a mí otra cosa que tú hayas aclarado. A ver. Que a todas noches y quema en limpio cotidiano. Digo. Ay, sí, no. Ya ni ponuta. Ya botita la semana con capítulo 9. Año por un seguro y llego a ver. Pero a ver, oí. Cosa que se tiene que aclarar. Y es a mí a los que me gustaría, o sea, algunos oye pronunciar la hora y cote apoyo ese vigo y que tú te apoyas su escuela, ¿en qué sentido, hermano? O sea, si es con enseñanza o no, ese no es el problema.
Ahora si me estás pidiendo apoyo plata na escuela y hermano, donde gatumo en la web era si hay cote de mie más apaña. Ya es poner la verdad. Mm. Si me abriste la de congregación, bueno, yo puedo darte apoyo en la enseñanza. Cada año compromete. Eh, pero así cuestiones de enviar apoyo financiero, no, con eso no das ahí de gratuice, na email la operación, na email la operación. Aunque estemos en ese caso, esa situación. Mm. Pero sí, botar un estudio, evidencia, y comunicar, botar un asesoramiento, va esa vez que estoy en Bogotá, la de congregación, pega con enseñanza, me vaya yo puto este bien la puto no eso. Pero hermano querido, para ver la que tú allí ya pone. Ahora de cuestiones de financiera, finanzas, eso no sé si qué congregación te puede ayudar para eso, o sea. Ya tú, una por igual soy hoy, no ya pongo. Bueno, sí, hay personas que quieren trabajar, pero justamente quizás sea la misma pregunta en Dios, el tiempo completo, ¿no? Pues, sí. Y gusto no, hermano, ese, si yo tenía esa posibilidad, la escoria, de capacidad, a ese, estaba mi hermano estudiase, oye, dedicarse de lleno, pues, eh, yo digo que algunas veces no hay animal de uno, es probar. Llego a probar, llego a animar, yo contra todo, ya está, es más de 3 años ahí, ¿ves? Pero no es fácil. Animo a ti ahí la tiempo completo a bandeja de plata de servir a los instantes. Ahí está, va a haber tiempo de asada regular, no hay tiempo por a mí una cosita, ahorita tiempo a tu ña canaña. Pero mañana es sincero, ni haga por un poco agua para hija, belle po hija, vean a veces culpa más. Yo va a poseer más tiempo y quieren enseñar, seguir aprendiendo y enseñar estas hermosas doctrinas. Creo que es la doctrina primitiva a que usted enseña y que nos ha instruido tanto. Tengo tantas ganas de enseñar como usted a tiempo completo. Quisiera saber si su congregación no cuenta para apoyar a las congregaciones que van a iniciar o empezar este ministerio. Apoyo en cuanto a enseñanza mía, sí, pero económicamente con se purida. Y bueno, hoy vamos a orar, vamos a seguir orando para que aparezcan hermanos de buenos corazones que quieran sembrar ya en el putinú, ya seguir algún día, ya estudiar, ya aprender, ya es lo mitad, es lo mitad. Necesitamos, hermano, ya te en banco yo, ya sensibilizana, ya pensamina, hoy va a poseer, de catuy en la obra, hoy coteen, pero hoy va a poa. Depende de la buena predisposición y voluntad de los hermanos, de la de, de la de la ayudita de los hermanos en cuanto a las finanzas o para pero hay que pedir al Padre que se han tocado más hermanos que son bendecidos con las posibilidades o sembran a la hora. Hago aquí pregunta ya que la llegué, ¿por qué antes cuando estaban en una congregación donde se enseñaba erróneamente, muchos hermanos corrían y ponían en el bolsillo de sus líderes el dinero? Hoy día, cuando saben la verdad, ya no quieren dar conforme a su corazón. Apea justamente ti pregunta, sea es que oye golpea país, dice man. Sea es que la propia congregación ya güey en barete en el momento y cobra, o sea, no sé. Y no entiendo por qué realmente haga la verdad o aprendes y güey, no apoya seis ve hago ahora. No solamente el mío, sino en muchos, hay otros hermanos que enseñan también. Y claramente ese es así.
los que vienen y están aprendiendo esta doctrina primitiva, la exégesis hebrea, no quieren más aportar para este trabajo. Y antes, va, él no oía, va, ella en malo oía en error a la, cuando aprendemos la verdad, va, es lo igual. Misterio sin resolver, vea. No quiero entrar en juzgar. No ya posee la juzgamiento, a ver, pero güey, ahí justamente se mire con Dios y mongueta la humilla grija ya orante a los hermanos que están entrando, que están conociendo esta verdad. Ya orante ese cual a lo mejor ya golpeado, ya dañado, ya herido. Se sintieron algunos hijagüeya abegudi familias y sentía estafados y que tú ni oye se retira y tiene casi este y va este la ya manzana. Oye, retiras y no quiere saber nada de no enduceo y vi la pastor burlando va heredad de un mundo y país. Una pena es. Y hay que orar, hay que orar. Hay que tratar de buscar a esta clase de hermanos y demostrarles lo contrario, que nosotros no somos de eso. Ya no restaurar y llegar para algunos. Y orar por lo que tienen posibilidad de apoyar esta obra de la exégesis hebrea y que lo puedan hacer como lo hicieron erróneamente o como lo hicieron cuando estaban en tal o cual congregación. Cuando hacemos y retiramos, cuando la verdad no portarse ve, no sé por qué. Cada uno va a sacar su conclusión. Hombre, hermano, con cuestiones con allá ya hay gatos allá a niña monguera y lo mitad me en el comentario. Son comentarios, son sugerencias, son pensamientos que surgen y que están ahí en la mente de los oyentes. Ponos a Sareico, hay que hueco capítulo 9 porque todo tiene que ver acá con lo que le acusan a Pablo, que muchos no le aceptaron a Pablo. Pablo como líder que también se autosustentaba y también le encontramos a Pablo que pide ofrenda. Bueno, y todo eso vamos a ver. Vamos a ver. De a poquito vamos a ir estudiando, vamos a ir conociendo más una faceta y a ver allá del apóstol Pablo, su ministerio. Va, eso va a manejar. Va, él va a ir y después en el capítulo 9 del verso 1, muy versículo y ya no, bebé. La tribu puta. 27 versículos. Bueno. Ñañe pregunta acá con capítulo 9 de Primera de Corintios. Y bueno, pues disculpas hermano querido la que Jaguere con comentar y después vendí comentarios, algunas respuestas a la veamos una responde y me la pejaron a huesa porque son cosas muy personales de cada congregación. Por eso le hablé de mí, o sea, en más parte ese yeje que la otra, porque si no hay cuaibla. Y de acuerdo a ya estudiar ya Primera de Corintios capítulo 9, a lo mejor UPM la respuesta, ¿ve? Vamos a analizar cómo es la cuestión ahí. Oye, mamá. Pese ya muy ella pude venir enviar poco día Araguay y yo topata con era muy hemos pegado programa era Gina Beca, atoralo hermano, que era shalom, bendiciones hasta mañana, man.